Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Quisiera darles un poco de marco de referencia de un término que voy a usar que tiene el potencial de ser mal interpretado o mal entendido por los abusos que ha habido a lo largo de la historia. Y es el término o la palabra apostólico. Muchos de nosotros quizás durante algún tiempo fuimos miembros de una iglesia que aún tenía esa palabra como parte de su título. Y si bien la palabra apostólico es algo que suena bien religioso, el significado de la palabra apostólico no lo es. Porque la palabra apostólico viene de una palabra griega que se llama apóstolos. Y la palabra apóstolos quiere decir literalmente un enviado. Entonces, cuando una palabra adquiere un matiz religioso, cuando una palabra ya no se puede interpretar por sí sola, sino que requiere de una explicación de contexto, es importante que lo hagamos para no malinterpretarla. Ahora, yo creo que nuestra congregación, que el Centro Internacional Aliento, es una congregación que, si es fiel a su identidad y fiel a su propósito, podemos ser una fuerza transformadora para bien y podemos cambiar nuestra generación. Si somos fieles a nuestro llamado, Centro Internacional Aliento, escúchame, vamos a hacer una expresión tremendamente liberadora del reino de Dios, no solamente en Dallas, Texas, sino en todo el estado de Texas, y no solamente en todo el estado de Texas, en toda la Unión Americana, y no solamente en este país, sino también en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en la República Dominicana, en Puerto Rico, en España, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, Bolivia, y si alguno me faltó, también esos. Vamos a hacer una fuerza transformadora, libertadora, pero solamente si escuchamos la voz profética del Espíritu Santo que nos está transicionando en una nueva etapa. Cuando respondemos al llamado profético del Espíritu Santo, y por eso es que desde que empezamos el año estamos con un desafío de consagración, con un desafío de santificación, pero no vivimos en una burbuja de religiosidad santurrona, no vivimos en una especie de autoconvencimiento de que como no soy tan malo como mi vecino, pues más o menos puedo considerarme un buen cristiano, un buen creyente, sino que la consagración que anhelamos es para un propósito. Di conmigo: yo me consagro para la conquista. Dilo otra vez: yo me consagro para avanzar en la misión que Dios me dio. Entonces, si respondemos al llamado profético como congregación, con una visión positiva, con una visión transformadora y una visión ciertamente apostólica, nos vamos a convertir no solo en una iglesia local bendecida, sino también en un verdadero movimiento de Jesús. Di conmigo: Señor, yo quiero ser parte de un nuevo movimiento de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? Quizás los que son un poco mayores o que les interesa la historia de la iglesia han oído acerca del famoso Jesus Movement, o el movimiento de Jesús, que ocurrió en este país a fines de los 60s. Ustedes saben que el famoso Jesus Movement o movimiento de Jesús fue responsable por la salvación, liberación de miles y miles de jóvenes que en aquel tiempo estaban desilusionados en un grado extremo con el gobierno, con sus políticas, con una generación que estaba siendo enviada en contra de su voluntad a una guerra que no entendían, la guerra de Vietnam, la que se oponían fuertemente. Y esta desilusión
desilusión, esta pérdida de la confianza en las autoridades, en el gobierno, pareciera que está volviendo a repetirse en la generación que estamos viviendo hoy. Pareciera que estamos otra vez enfrentando el mismo tipo de circunstancias. Y yo no creo que sea casualidad que la generación de jóvenes hoy en día, aún con la balacera última que ocurrió en Florida, y como las voces de muchos jóvenes están levantando y demandando, como hace muchos años no ocurría, que el gobierno haga algo, que el gobierno se ponga las pilas y que verdaderamente responda a una crisis. Mis hermanos, no podemos solamente verlo desde una perspectiva política, no podemos verlo solamente como un reclamo justo de la sociedad. Tenemos que verlo en el contexto de una obra sobrenatural que el Espíritu Santo está haciendo, preparando a esta generación en la Unión Americana para un nuevo Jesus Movement, para un nuevo movimiento que va a traer a miles de jóvenes a los pies de Cristo. Y lo que quiero decir es que como el primer Jesus Movement, como el primer movimiento de Jesús, hizo que miles de jóvenes, algunos de ellos sin camisa, algunos de ellos descalzos, greñudos, marihuanos, con una cara de que no había nada bueno en ellos, empezaron a entrar a las iglesias. ¿Te puedes imaginar que entrara por ahí, por una de estas puertas, un muchacho así, sin camisa, descalzo, greñudo, oliendo a marihuana? ¿Qué haríamos la mayoría de nosotros? Sal fuera en el nombre de Jesús. Y a lo mejor algunos no se referirían al demonio que trae dentro, sino a la persona que trae el demonio. A veces no sabes quién trae a quién, ¿verdad? Pero ese movimiento de Jesús que hizo que miles de jóvenes entraran en esta extraordinaria, preciosa manifestación del reino de Dios que se llama la Iglesia de Jesucristo. Gracias a Dios que pastores en aquel tiempo tuvieron la sensatez de entender que era un mover del Espíritu Santo y los empezaron a abrazar. Uno de ellos, un pastor muy reconocido y muy amado en California, que se llama Chuck Smith, que inició un movimiento de iglesias, Calvary Chapel, que todavía siguen en muchísimas partes del mundo. Fue uno de los primeros que los abrazó. Y eran tantos que se los llevaba a la playa y ahí los bautizaba. Y decía: métanse aquí y ahorita viene la ola y los bautiza. Porque eran demasiadas personas. Pero él los abrazó. Él dijo: tenemos que entender que esto es un mover del Espíritu Santo que está trayendo a tanta gente a los pies de Cristo. Pero no es solamente porque estaban desilusionados o porque estaban con una amargura y un resentimiento en contra del status quo, en contra de una sociedad que los estaba rechazando, en la cual no encajaban, sino que era un propósito de Dios que tenía una misión, que tenía un lanzamiento de miles y miles de jóvenes que iban a llegar hasta los más recónditos lugares del planeta. Yo no puedo hablar por muchas otras naciones, aunque he viajado por todo el continente, pero no conozco quizás los detalles más cercanos de muchos países. Pero de México sí te puedo decir que en cada rincón de la República Mexicana hoy en día hay misioneros que hasta el día de hoy mastican el español y tienen un acento que a todas luces los delata que son gringos, pero viven en pueblitos donde ni tú ni yo quisiéramos vivir, y tratan con situaciones de desafíos en contra de violencia, en contra de rechazo, de persecución que ni tú ni yo quisiéramos enfrentar. Pero la inmensa mayoría de esos misioneros que están hoy en día en México tienen alrededor de 65, 70, 75 años. Guess what? Fueron los enviados del Jesus Movement. Fueron los ex hippies, los ex greñudos sin camisa, sin chanclas, que se levantaban en medio de las injusticias de su generación. Y sí, al principio decían: a mí no me vas a matar, no me vas a mandar a que me maten en Vietnam.
y se levantaban en disturbios y en manifestaciones, y algunos de ellos quizás hasta la cárcel fueron a dar. Pero como parte de toda esa frustración, el Espíritu Santo sopló sobre ellos, los salvó y los envió. Ustedes saben, nuestro amado pastor Dwayne Kirshner, uno de los padres espirituales de esta casa, una de las personas que dan cobertura espiritual a nosotros, está allá en la costa de Oaxaca. Hace 27 años que la base está funcionando, pero él fue lanzado a las misiones hace más. Y justamente después de regresar de Vietnam, se integró en una iglesia igual de loca que él. Y el pastor, un buen día, dijo: el Espíritu Santo me está diciendo que te enviemos a México como misionero. No tenía dinero, no conocía a nadie, no hablaba español. Se fue de aventón, como dicen en Chile, aventón, de pulgar, de dedo, hasta la Ciudad de México. Y después de ahí, ya que había alcanzado algunos discípulos para Jesús, hasta Acapulco, y después de ahí para abajo a la costa de Oaxaca, puro aventón. Experiencias extraordinarias que nos cuenta, como el hecho de que se bajaba de un transporte, de un camión de carga que los había llevado porque no tenían dinero para pagar el boleto de un bus. Entonces el camión de carga que los llevaba hasta una intersección, ahí se bajaban y decían: ¿y ahora qué hacemos, Señor? ¿A dónde vamos? No tenemos dinero. Señor, muéstranos cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Y al bajarse de ese camión de carga, invariablemente había alguien que los llamaba, una mujer en un pueblito: vénganse, entren a la casa. Los metía a su casa, los sentaba en la mesa, les hacía de desayunar unos huevitos, y les daba tamalitos, y les daba unos sopes, y les daba caldo, y yo no sé qué tanta cosa, y café. Y después de que desayunaban y decían: gloria a Dios, Señor, tú nunca nos fallas, tú siempre nos provees. Después de que ellos estaban saciados, la mujer les decía: ahora sí, díganme cuál es el mensaje que me tienen que dar, porque anoche los vi en un sueño, y en ese sueño los veía a ustedes tres igualitos, y una voz que me decía: escucha el sueño, escucha el mensaje que ellos te van a dar. Pero la voz me dijo también que primero les diera de comer. Dios es tan fiel para sustentar a aquellos que están llamados a una misión. Y mis hermanos, yo creo con todo mi corazón que todas las señales preocupantes que estamos viendo en este país, por supuesto que tenemos que estar orando, por supuesto que tenemos que clamar, interceder, pararnos en la brecha. Por supuesto que tenemos que hacer guerra espiritual para detener el avance de la malignidad y de la corrupción y de la concupiscencia. Claro que tenemos que alzar nuestra voz y decir: Espíritu Santo, derrámate sobre nuestra ciudad y nuestra nación. Pero también tenemos que entender que es la iglesia que tiene que levantarse en un espíritu militante y no solamente pastoral. Que es la iglesia que tiene que levantarse con una respuesta a la misión de Dios. ¿Se acuerdan que hace tiempo les hablé del apóstol Ethan? ¿Sí se acuerdan o no? El que mandan a diferentes misiones imposibles. El apóstol Ethan, el que se apellida Hunt. ¿No se acuerdan de él? Al que le dicen: tu misión, si decides aceptarla. ¿No se acuerdan de ese apóstol? Su corito favorito es tan 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 tan. Ok. Ay, pastor, ¿por qué le dice apóstol si es un pagano? Sí, a lo mejor sí, pero no deja de ser un apóstol, porque estoy usando la palabra no para referirme a un jerarca religioso o a una posición eclesiástica. Estoy usando la palabra para referirme a lo que significa textualmente el término apóstol. ¿Qué es apóstol? Un enviado, alguien que tiene una misión. Y a los que van en una misión, ¿cómo se les llama? ¿Cómo? Misioneros.
El misionero es un apóstol, el apóstol es un misionero. Algunos van a misiones posibles, otros van a misiones imposibles. Tan, 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 tan. Ahora, por supuesto que estoy jugando un poquito con ustedes, pero la razón es que Dios está cambiando nuestra iglesia. Dios me está cambiando a mí. Y yo quiero desafiarles a cada uno de ustedes a que aceptemos esta palabra profética. Y esta palabra profética, y ahora sí me voy a meter un poquito al bosquejo, es una palabra que puede cambiar el mundo si la iglesia abraza una visión apostólica. Ahí en su bosquejo dice: la iglesia puede cambiar al mundo si abrazamos una visión apostólica. La perspectiva y el impulso tiene que cambiar, y esto nos va a convertir en un movimiento misionero. No nos vamos necesariamente a cambiar el título para convertirnos en el Centro Apostólico Aliento o en el Centro Misionero Aliento, pero sí tiene que cambiar nuestro corazón y tiene que cambiar nuestro compromiso con las naciones de la tierra, porque el ser discípulo de Jesucristo no termina en que yo sea salvado, sino en que alguien más sea salvado a través de la obra de Dios en mi vida. La salud y crecimiento de nuestra iglesia como un verdadero movimiento de Jesús que transforma a su generación están directamente relacionadas a nuestra capacidad de ser y hacer discípulos. Please listen to me. La salud y crecimiento de nuestra iglesia como un verdadero movimiento de Jesús que transforma su generación están directamente relacionadas a nuestra capacidad de ser y hacer discípulos de Jesús. Di conmigo: sin discípulos no hay movimiento. Si fallamos en la misión como iglesia, es porque hemos fallado en convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo, que tienen un sentido de obligación con el señorío de nuestro Señor. Eso es muy, muy fuerte, pero es muy, muy real, muy cierto. Yo me mantengo leyendo constantemente, y no leo solamente libros de autores cristianos, también leo libros de algunos pensadores, algunos filósofos. También leo libros no solamente de autores evangélicos. Hay extraordinarios tratados de teólogos católicos que son fieles a la Escritura. Uno de ellos, un libro que fue escrito por un sacerdote católico alemán de apellido Giordani. Él fue uno de los pocos que se levantó en contra del régimen de los nazis a fines de los años 30 en Alemania, y le costó muy caro desafiar a lo que la iglesia en general, como una institución que se convirtió en un títere de la filosofía nazi, estaba haciendo. Y por supuesto hay muchas tristes historias de cómo la iglesia institucional fue cómplice del holocausto. Pero dentro de muchos de esos lugares bajo la opresión de los nazis se levantaron voces de gente verdaderamente cristiana. Porque espero que creas que puede haber gente cristiana dentro de la iglesia bautista, dentro de la iglesia metodista, dentro de la iglesia presbiteriana, dentro de las asambleas de Dios, dentro de la iglesia católica, dentro del Centro Internacional Aliento.
Y espero que creas que no todos los que están dentro de la iglesia bautista, de la iglesia metodista, de la iglesia presbiteriana, de las asambleas de Dios y del Centro Internacional Aliento y de la iglesia católica, no todos son cristianos. En fin, este sacerdote que se levantó en contra de la perversión diabólica del régimen de Hitler y lo confrontó, escribió lo siguiente: ser cristiano significa estar tan unido a Cristo que se convierte en el fundamento de nuestra existencia, el principio y el fin del movimiento de nuestra vida, su medida, su fuente y su fuerza. Ser cristiano no es tener una etiqueta religiosa que nos une a la responsabilidad de una comunidad en una cierta ciudad en donde vamos el domingo y participamos en un cierto servicio religioso, llámese culto, llámese reunión, llámese misa, llámese como quieras llamarlo. Ser cristiano no es solamente recibir una marca de ceniza en la frente, no es solamente abstenerse de comer carne los viernes y comer pescado, no es solamente hacer una serie de sacrificios o de penitencias, no es solamente leer 3 capítulos de la Biblia cada día y 5 el domingo para leerla toda la Biblia el año, no es solamente ayunar, no es solamente llegar 15 minutos antes a la reunión para ser parte de un momentito de oración. Ser cristiano es vivir bajo la ineludible responsabilidad que yo me le debo a Jesucristo, porque Él dio su vida por mí. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y yo voy a servirle el resto de mi vida porque Él me salvó. Y aquel que no acepta el señorío de Jesucristo en su vida nunca podrá ser un discípulo de Jesús. Este mensaje, mis queridos hermanos, no es crítico o criticón, es profético. Una cosa que entiendo muy claro es que nuestra naturaleza humana, tan inclinada al pecado, tan inclinada a buscar nuestra propia seguridad, tan inclinada a buscar nuestros propios intereses personales, siempre va a necesitar de la palabra profética para desafiarnos y para despertarnos a nuestro verdadero llamado. Por eso Dios levanta voces proféticas en la iglesia. Y por eso los profetas generalmente mueren apedreados, porque a nadie le gusta que lo desafíen en su comodidad. Pero quiero decirles, sin temor a equivocarme, hermanos, preciosa familia del Centro Internacional Aliento, que estoy predicando el mensaje que el Espíritu Santo me dio para esta casa. Este no es un mensaje recalentado, este no es un mensaje que agarré de algún sitio de internet de sermones.com. Este mensaje me lo dio el Espíritu Santo para ustedes. Y yo les ruego, escuchen el desafío profético del Espíritu Santo, porque nunca vas a ser libre del alcoholismo, nunca vas a dejar de pegarle a tu esposa, nunca vas a ser adicto a las apuestas y a desperdiciar todo tu sueldo en el hipódromo o en un casino, nunca vas a ser libre de la pornografía, a menos que entiendas que tu Salvador Jesucristo no solamente está interesado en que seas un buen cristiano y que tengas un carácter un poquito más santo, sino que Él está interesado en santificarte, en purificarte, pero también en enviarte en una misión. Y cuando escoges esa visión, se acabaron los casinos. Cuando escoges esa visión, se acabaron las adicciones, la pornografía, el alcoholismo. Ese es el llamado profético que el Espíritu Santo nos está haciendo. Lucas 4, 18, 19 es una escritura que hemos estado leyendo una y otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Puedes decirlo conmigo? El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ahí está en sus bosquejos, por cuanto me ha ungido.
¿Qué quiere decir ungido? Quiere decir literalmente consagrado. La palabra ungido viene de unción, que viene de ungüento. ¿Qué es un ungüento? Un aceite, una pomada, un bálsamo. En aquel tiempo el ungüento era aceite de oliva que se usaba para consagrar a una persona para una cierta misión, para un cierto propósito. Por eso cuando decimos el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, no estamos diciendo el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha llenado de tremendas capacidades. Ahora puedo decir, llamas a mí. Ahora puedo decir, juntemos los anillos. Ahora podemos decir, no sé qué dice la Mujer Maravilla, como si la unción fuera nomás para tener algún cierto tipo de poder sobrenatural. La unción, voy a decir algo que a lo mejor te va a hacer pensar, pero la unción no es para que tú recibas poder. La unción es para que tú te sepas consagrado, para que te sepas apartado, para que te sepas llamado a un cierto propósito. El bautismo del Espíritu, el soplo de Dios, eso sí te empodera. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dilo conmigo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y la palabra enviado viene del griego apostelo. Apostelo. Di conmigo, el Espíritu Santo me ha apostelado. Apostelo quiere decir me ha enviado, me ha enviado. La fe de un verdadero discípulo tiene una expresión militante, valiente y apostólica para aliviar la pobreza, la cautividad, el quebranto, la ceguera y la opresión que hay en el mundo. Esos son todos los elementos que están en esa escritura. No podemos ser verdaderos discípulos sin una misión. Y yo desafío a cada miembro de esta iglesia y desafío al equipo pastoral, desafío a los líderes, desafío a los líderes de grupos de conexión, desafío a cualquier coordinador de área, de ministerio, desafío a cualquier persona que tiene algún tipo de autoridad espiritual de la casa. Este es el tiempo de conectarte con esta gracia apostólica. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa apostólico? Significa ser enviado, ser consumido con la misión, ser consumido con esta carga espiritual. Pastor Carlitos, solo así la escuela de liderazgo de servicio tiene sentido. De otra manera es una institución muerta, llena de información que no cambia a nadie. Solamente cuando un grupo de conexión está ardiendo con un sentido de misión y empiezan a pensar a quién más vamos a alcanzar, a quién más vamos a salvar, y no espero que hoy haya tamales, cuando menos que nos den Coca-Cola, porque la vez pasada la hermanita ni Coca-Cola nos quiso dar. Cuando hay un sentido de misión, cuando clamamos al Señor y decimos danos uno más, Señor. Di conmigo, uno más. Solamente cuando somos conectados con una misión podemos ser verdaderos discípulos de Jesús. Y Pastor Gabriel Lance, ¿dónde estás? Esto te va a gustar. Y esto creo que debe de guiar nuestros pensamientos y nuestras conversaciones de ahora en adelante. El discipulado no es solo para corregir asuntos de carácter y conducta personal.
El discipulado es para ser preparados y enviados en una misión. Si tú vienes a la iglesia solamente porque tienes un sentido de culpabilidad, como aquel de la declamación, ahora sí, ya no tomo, man que me lleven los pingos, porque mi maldito vicio hizo sufrir a mi esposa. Un día de estos me la voy a aprender y se las voy a declamar aquí. Los cambios que ocurren nada más porque tienes un susto, te agarró la policía con aliento alcohólico, te llevó a la cárcel y por un milagro que nadie se puede explicar te soltaron y dices no, ahora sí ya no voy a dejar de congregarme. Y de repente ves a la persona que no se congregaba fielmente congregándose. ¿Por qué? Porque le pegaron un susto de los 1000 demonios. Pero 3 meses después ya no lo ves. ¿Por qué? Porque ya se le pasó el susto. Preach it, pastor. Vuelvo a repetir, pastor Gabriel, el discipulado no es solo para corregir asuntos de carácter y conducta personal, es para ser preparados y enviados en una misión. Hebreos 11, 32 y 34. Eso no está en sus notas, solamente escúchenlo, véanlo ahí en la pantalla. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe podemos hacer todo eso. Por la fe podemos ganar nuestra ciudad. Por la fe podemos invadir zonas que están en tinieblas y traer gente a los pies de Cristo. Eso va a requerir que cambiemos. Y no me esperaba que nadie iba a decir amén de todos modos. It's too dangerous to say amen to something like that. Los enviados son expedicionarios. Operan bajo un impulso, unción de avance, toman riesgos, hacen grandes inversiones. Y quiero terminar, si me ayudas por favor, pastor Gabriel. Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada porque tenían temor. Y dice: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. No era un saludo solamente, era una impartición para empoderarlos y para enviarlos. Tú sabes que la paz es una sustancia, no es un sentimiento. Por eso se entiende cuando Jesús dice: cuando entres en una casa, si esa casa fuera digna, tu paz se va a quedar allí. ¿Cómo que tu paz se va a quedar allí? Como si fuera: se me olvidó mi teléfono, o se me olvidaron las llaves, o se me olvidó un libro que dejé. Dice: tu paz se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque la paz es una sustancia. Y si Jesús dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy, no estaba hablando de simplemente un confort emocional o de palabras de ánimo. Estaba hablando de una sustancia. La paz es una sustancia que empodera a una persona y le saca el temor de adentro. Y por eso la paz de Dios viene cuando el Espíritu Santo llena y bautiza a alguien. Y por eso es que tú y yo debemos de anhelar el bautismo del Espíritu Santo como lo más increíble que un ser humano puede experimentar.
Esta iglesia es una iglesia del Espíritu Santo, una iglesia que ama la presencia del Espíritu Santo, una iglesia que está abierta a la obra del Espíritu Santo, que dice: Espíritu Santo, ven, empodéranos, llénanos con esta gracia y esta unción, porque queremos obedecer el mandato de Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos y alcanzar gente para la obra de el Señor. Los versos 19 y 20 de ese mismo capítulo, 21 y 22. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Y hay que entenderlo bien. Yo me acuerdo cuando era niño, iba a la iglesia, nunca entendía esa parte. Yo siempre me rascaba la cabeza. Yo decía: ¿por qué nos dicen que nos digamos el uno al otro, la paz sea contigo? ¿Quién? ¿A quién pasean? En fin, no se preocupe si no lo entendieron. Como dice Carlos Ortiz: miren para acá, no entendieron. No es la paz sea contigo, es la paz sea contigo. Jesús dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Digan conmigo: como el Padre envió a Jesús, así Jesús me envió a mí. Dilo otra vez: como el Padre envió a Jesús, así Jesús me envía a mí. Y hay algo que tiene que suceder para que verdaderamente podamos cumplir con esa misión. Porque si no tienes los dedos de acero que tiene el apóstol Ethan para colgarse de un avión que está despegando, si no tienes la agilidad del hombre araña para subirse en un edificio, si no tienes las armas ultra sofisticadas para cumplir la misión, ni te metas. Por eso el apóstol Ethan tiene éxito en sus misiones. Y al final la misión imposible se hizo posible. Porque lo que es imposible, ya saben a dónde voy. Por eso lo que dice al final, si puedes poner el verso otra vez, dice: entonces, ¿qué dice? Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y la palabra soplar, si ven un poquito más adelante, es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 2 verso 2. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es la misma palabra que ocurre. Y la palabra soplaba quiere decir llevar o cargar, producir, soportar, sustentar, traer, ir adelante o ser inspirado. Se me quedaron atrás en las pantallas, por favor, esto ya. Después la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Antes de esa, el verso, eso. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Es la misma palabra. Ahora sí la que sigue, por favor. Enenco, que quiere decir llevar o cargar. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo te va a cargar. ¿A quién fue que cargué hace tiempo? ¿Se acuerdan que lo cargué aquí por todo la parte del frente? ¿Fuiste tú, David? O no sé a quién. A alguien cargamos. ¿A ti? ¿A ti te cargamos? La pregunta es: ¿estás dispuesto a que el Señor te siga cargando? ¿Sí? No sé si se acuerdan cuando hablé que fue llevado por el Espíritu el profeta. Bueno, es exactamente la misma promesa que el Señor te hace a ti. Si tú aceptas la misión,
antes de que se autodestruya en 5 segundos el aparato que te está diciendo la misión. Si tú aceptas la misión, te aseguro que el Espíritu Santo va a soplar sobre ti. Ahora, no quieras que el Espíritu Santo sople sobre ti nomás porque sientes la necesidad de un cariñito. Ay, es que como que siento así, como que me dio la depre y que tócame, Espíritu Santo. No, si no es spa. Si el Espíritu Santo va a soplar sobre ti, es porque te va a enviar. Y te va a enviar a Pakistán, donde está escondido Osama Bin Laden. Y vas a ser de los Navy SEALs que van a ir allá y lo van a agarrar. ¿Se acuerdan de la película Zero Dark 30? No sé si la vieron o no. No estoy diciendo que se las recomiendo, pero está padrísima. No, pero es una película donde ¿les conté esa historia aquí o no? ¿No? Es que prediqué en México la semana pasada y no me acordaba si se las había platicado aquí o no. Pero es que me impactó. Pero ese grupo de Navy SEALs que fueron allá no sabían si iban a regresar, pero te aseguro que les dieron el mejor equipo que puede producir la Marina de los Estados Unidos. Si tú eres enviado, te aseguro que vas a recibir el empoderamiento más extraordinario del Espíritu Santo. Ahora, si lo único que quieres es hacer más lana y luego ni diezmas, no le pidas a Dios que te unja. Esa se me chispoteó. Y termino. Ahora sí, para que tengan completo su bosquejo, vete a la anterior, donde dice: este soplo transforma la motivación por la cual servimos y vivimos. Nos consumen los propósitos del reino de Dios y no solo nuestros propósitos personales. Justo antes de Hechos capítulo 2 verso 2. Este soplo transforma la motivación por la cual servimos y vivimos. Hace tiempo que yo te dije: heme aquí, Señor. Hace tiempo que yo me puse de rodillas y te dije: todo te lo doy. Pero a veces se me olvida que me comprometí. A veces se me olvida que te dije: todo te lo entrego a ti. Señor, despiértame. Despiértame. 2 Corintios capítulo 3 versos 4 al 6. Estamos seguros de que todo esto es debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta, porque nuestra aptitud proviene de Dios. Dilo conmigo: mi aptitud, mi capacidad proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Di conmigo: el Espíritu da vida. Si yo les predico un mensaje muy lindo, pero no hay vida en mi boca, mis hermanos, lo único que estoy haciendo es ayudarles a que se hagan más fariseos y más religiosos. Pero si hay vida en mi boca, que despierte en ti un celo santo por Dios, que dice: yo quiero, Señor, no solamente ser un cristiano más, quiero ser un discípulo de Jesucristo, quiero ser enviado, quiero ser apostolado. Si ese es tu caso, vamos, ponte de pie y dale el aplauso, pero de veras fuerte, al Señor Jesús. Vamos. Por
eso puedo decir que cuando Dios te llama, no debes de responder de acuerdo al inventario de tus capacidades personales. Haz un inventario de las capacidades sobrenaturales que Dios te ha dado. ¿Por qué creen que yo puedo tener un micrófono en la mano y cantar? Porque el Espíritu Santo me llenó. Yo no tenía ni la menor idea de que Dios quería usarme en esta área. Yo no sabía cómo se componía una canción. Yo no sabía cantar, no sabía tocar. Y hoy, 37 años, casi 38 años después, y no lo digo para presumir, los que me conocen saben mi corazón. 38 años después, y después de 51 discos y más de 540 canciones grabadas, yo digo, pero ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? ¿Sabes cuál es la respuesta? De que un muchacho de 17 años, en un agosto de 1980, cuando alguien le dijo, ¿quieres recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Dijo, sí, no sé qué es eso, pero yo quiero el poder de Dios en mi vida, porque sé que hay una misión que quiero cumplir. Que no puede ser solamente que la vida cristiana es para que no me agarre la migra, o que la vida cristiana es para que no tenga problemas en mi trabajo, o para que le pueda ser fiel a mi esposa. Claro que es importante la protección, la provisión y también la fidelidad en el matrimonio, pero la vida cristiana no es para que podamos vivir solamente una vida quieta y reposada. La vida cristiana es para ser empoderados con una misión, para alcanzar a gente para Cristo. Díselo, úsame. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones, te serviré. Aquí está abierto, adelante. No voy a, pero ni por un segundo voy a empujar emocionalmente a nadie para que pase. Pero creo que este lugar está abierto para que gente responda a la palabra y diga, reconozco que había vivido una vida cristiana más o menos buena, pero que estaba creciendo en una frustración interior. Y ahora me doy cuenta por qué. Porque no estaba total y absolutamente consagrado a la misión que Dios quiere que cumpla, de ser un enviado, de ser un misionero. Y no estoy diciendo que es un llamado para los que van a dejar de tener la vocación en la que ahora trabajan. Estoy hablando de los comerciantes, los taxistas, los contadores públicos, los ingenieros, los vendedores, los que trabajan en una oficina, las secretarias, cualquier persona. Tú estás bajo un mandato divino, y si lo entiendes, vas a recibir el soplo del Espíritu Santo para que te haga verdaderamente un enviado, un apóstol de Jesucristo. Y no estoy hablando de una posición, no estoy hablando de que saliendo de aquí ya vas a mandar a hacer tus tarjetas en Kinko que dicen Apóstol Francisco López. Estoy hablando de la unción que liberta a los cautivos, que da vista a los ciegos, que rompe las ataduras, rompe las cadenas. Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.